Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Susurro de Historias. Soy Tomás, y hoy seré su guía en una historia que sigue viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez has sentido que la vida avanza con un peso que no sabes cómo manejar o que las dificultades cotidianas oscurecen tu paz interior? La vida y obra de Séneca ofrecen un refugio para esas inquietudes. Este hombre, nacido en la grandeza de Roma, se formó en la filosofía estoica, navegó a través de los turbulentos mares del poder imperial y afrontó la muerte con la serenidad de quien comprende la fugacidad del tiempo. En este relato exploraremos su infancia en Hispania, sus años de formación en la capital del mundo antiguo, sus exilios, su rol como consejero del emperador Nerón, la profundidad de sus escritos y la fuerza de su ejemplo en el ocaso de su vida. Esta historia no es solo un viaje histórico, sino también una guía para encontrar fortaleza, equilibrio y sabiduría en medio de las pruebas diarias. Quédate hasta el final y descubre cómo la voz de Séneca aún puede iluminar tus noches y pensamientos. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje de reflexión y conocimiento. Capítulo 1. Los orígenes de Séneca. Séneca, cuyo nombre completo era Lucio Aneo Séneca, nació aproximadamente en el año 4 a.C. en la ciudad de Córdoba, en la provincia romana de Hispania. Provenía de una familia acomodada, parte de la élite provincial que disfrutaba de reconocimiento y riqueza. Su padre, Marco Aneo Séneca, fue un destacado orador y escritor de retórica, lo que sin duda influenció el entorno cultural en el que el joven se desarrolló. Desde su infancia, estuvo rodeado de libros, debates y la disciplina propia de una familia romana culta. Córdoba, aunque distante de Roma, era un importante centro de vida intelectual. La familia de Séneca pertenecía a un linaje que buscaba constantemente prosperar en la jerarquía social del imperio. Su padre, además de ocuparse de la retórica, dejó escritos conocidos como las Controversias y las Suasorias, que sirvieron como manuales de entrenamiento para futuros oradores. Esta herencia cultural marcó profundamente la infancia de Séneca. A través de estos ejemplos, el joven aprendió a valorar la disciplina mental, la claridad de las ideas y el arte de la persuasión. Desde temprana edad, el rigor intelectual fue una parte esencial de su formación. Su madre, Helvia, fue una mujer de fuerte carácter y presencia, cuya influencia afectiva y moral acompañó a Séneca a lo largo de su vida. Aunque las fuentes sobre ella son menos abundantes, las cartas que Séneca redactó más tarde revelan su respeto y admiración hacia su madre. En ellas se aprecia un tono de ternura y gratitud, poco común en los textos de la época. Helvia representaba para Séneca un modelo de virtud y fortaleza, cualidades que la familia intentaba transmitir en medio de las exigencias del imperio. Su presencia desempeñó un papel fundamental en los primeros años del futuro pensador. Séneca creció junto a sus dos hermanos, Galeón y Mela, quienes también lograron ocupar posiciones relevantes en Roma. Galeón, en particular, llegó a ser procónsul de Acaya, y es mencionado en textos del Nuevo Testamento por su interacción con el apóstol Pablo. Este entorno familiar, cargado de ambiciones políticas y literarias, proporcionó un terreno propicio para el desarrollo de Séneca. A pesar de que cada hermano eligió un camino diferente, todos recibieron una educación sólida y disfrutaron de acceso a la vida pública romana. El ambiente familiar fortalecía la idea de que el conocimiento y la influencia política eran inseparables. Durante su niñez, Séneca recibió su formación inicial en Hispania,
pero pronto su familia lo trasladó a Roma para continuar su educación. Roma representaba el núcleo del imperio, un lugar donde la retórica, la filosofía y la política se entrelazaban de manera intrincada. En esta ciudad, el joven Séneca empezó a adentrarse en el universo que definiría su destino. Este cambio no solo implicaba una mudanza geográfica, sino que también significaba un salto hacia un escenario donde se determinaría el rumbo de su existencia. Córdoba había sido su punto de partida, pero Roma se convertiría en el campo donde se probarían su intelecto y su carácter. El contexto político en el que nació estuvo caracterizado por la consolidación del poder imperial bajo Augusto y posteriormente Tiberio. Este entorno implicaba que el joven crecería en un mundo donde la figura del emperador era crucial y donde la política estaba intrínsecamente conectada a la lealtad hacia el poder supremo. En este ambiente, la prudencia y el dominio del discurso eran herramientas esenciales para la supervivencia. La familia de Séneca comprendió desde el inicio que educar a sus hijos en Roma significaba asegurarles un lugar en la esfera pública del imperio. Desde sus primeros años, Séneca demostró una inclinación hacia la reflexión y la observación. Mientras sus compañeros podían centrarse en ambiciones militares o en la búsqueda de prestigio inmediato, él se sentía atraído por el estudio y la introspección. Esta singularidad lo diferenciaba dentro de su círculo, aunque en la Roma imperial, la retórica y la filosofía eran vistas como complementos fundamentales para cualquier aspirante a cargos públicos. Gradualmente, el camino de Séneca se orientaría hacia el estoicismo, aunque aún faltaban años para que su pensamiento alcanzara plena madurez. La Hispania de su nacimiento no era un territorio periférico e insignificante, sino una región próspera e integrada en el imperio. Córdoba, su ciudad natal, había sido fundada como colonia romana y se había convertido en un importante centro económico y cultural. La presencia de familias como los Losanio reflejaba cómo las élites locales podían ascender dentro del mundo romano. Este entorno reforzó en Séneca la noción de que, aunque provenía de los márgenes del imperio, estaba destinado a participar en el corazón de la vida política e intelectual. Roma representó también un reto en lo personal. Séneca, desde niño, presentaba una salud delicada, una condición que lo acompañaría a lo largo de su existencia. Sus enfermedades recurrentes marcaron su infancia y juventud, obligándolo a adoptar un estilo de vida más contemplativo. Sin embargo, estas limitaciones corporales no lo frenaron, sino que lo acercaron aún más al ámbito de la reflexión filosófica. La adversidad física se transformó en un espacio de entrenamiento para su mente, que aprendió a soportar el dolor y la incertidumbre con disciplina. En Roma, los jóvenes como Séneca tenían el privilegio de ser expuestos a maestros de gran renombre, que enseñaban no solo retórica, sino también filosofía. En particular, la filosofía estoica estaba en una etapa de expansión e influencia en la vida romana. Fue en estos primeros encuentros donde Séneca empezó a asimilar principios como la virtud, el autocontrol y la indiferencia ante lo externo. Aunque al principio estas ideas apenas eran comprensiones superficiales, con el tiempo se convertirían en el núcleo de su pensamiento. Sus primeros años en Roma resultarían decisivos para su futuro. Consciente de sus debilidades físicas, la familia de Séneca se aseguró de que recibiera una educación más intelectual que militar. En un imperio donde los generales labraban carreras a través de las armas,
él hallaría su fuerza en la palabra y la escritura. Este enfoque se transformaría en su principal herramienta para influir en su época. El contraste entre su fragilidad física y su robustez intelectual definiría el resto de su vida. En lugar de conquistar territorios, se dedicaría a conquistar las mentes de sus contemporáneos. Los valores familiares jugaron un papel crucial en su infancia. Su padre subrayaba la relevancia del estudio disciplinado, mientras que su madre aportaba equilibrio emocional y una visión moral. La combinación de estos aspectos creó un sólido fundamento para el joven. A pesar de enfrentarse a problemas de salud, el apoyo constante de su entorno le permitió superar múltiples obstáculos. La familia Aneo, unida por la ambición y el intelecto, se convirtió en el primer escenario donde Séneca comprendió el significado de la resiliencia y el esfuerzo. La niñez de Séneca, aunque afectada por la enfermedad, también estuvo repleta de oportunidades culturales. Roma ofrecía acceso a bibliotecas, discursos públicos y la posibilidad de escuchar a los grandes filósofos de la época. Este contacto temprano con la vida intelectual de la capital del imperio dejó huella en su formación. No era un joven cualquiera, sino alguien destinado a integrarse en el círculo de pensadores y políticos que influirían en la dirección de Roma. Desde esta etapa, su vida se orientaba hacia la búsqueda de sabiduría y la práctica filosófica. En este periodo inicial, también comenzó a forjar su carácter. La necesidad de sobreponerse a las limitaciones físicas le llevó a cultivar la fortaleza interior. Mientras muchos buscaban la gloria externa, él descubría la importancia del dominio de sí mismo. Esta temprana inclinación hacia la introspección se convertiría en el fundamento de su futura grandeza filosófica. Ante cada obstáculo, Séneca hallaba una razón para robustecer su espíritu. Así, su infancia se transformó en una escuela de vida que lo preparó para los desafíos que estaban por venir. Al finalizar su niñez y trasladarse a Roma, Séneca ya se encontraba inmerso en un universo de aprendizaje, cultura y reflexión. Su origen hispano, lejos de representar una limitación, se transformó en un elemento que fortaleció su identidad dentro del imperio. La combinación de una familia influyente, una educación rigurosa y una salud delicada que exigía una gran resiliencia, conformaron los cimientos de su personalidad. Desde ese momento, el joven filósofo se encontraba preparado para explorar los caminos de la filosofía y la política. Sus raíces marcaron el comienzo de una vida dedicada a la búsqueda de la virtud y el equilibrio. Título del capítulo 2: Formación. En la antigua Roma, Séneca no solo halló un lugar de residencia, sino el núcleo intelectual y político del mundo. Al llegar con su familia, fue introducido en un ambiente lleno de maestros, oradores y filósofos que dominaban la vida cultural de la capital. La ciudad ofrecía un crisol de diversas corrientes filosóficas. Estoicos, epicúreos, cínicos y académicos competían por discípulos e influencia. Este contexto dejó una profunda huella en Séneca, que desde temprana edad comenzó a sentir una fuerte atracción por la filosofía como camino de vida. Su educación inicial se centró en la retórica, siguiendo la tradición romana que vinculaba la maestría de la palabra con el ascenso social y político. Los maestros de retórica enseñaban técnicas de persuasión, composición de discursos y manejo de las emociones del público. Séneca sobresalió en este ámbito, pero no se conformó con el brillo superficial de los argumentos. Muy pronto comenzó a buscar un conocimiento más profundo, algo que otorgara sentido a la existencia y proporcionara un marco ético sólido
para afrontar la vida. Allí empezaba a gestarse su inclinación hacia el estoicismo. Uno de los maestros que más influyó en él fue Atalo, un filósofo estoico que abogaba por la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y cultivar la virtud como el único bien verdadero. Las enseñanzas de Atalo impactaron profundamente en el joven Séneca, quien ya comenzaba a enfrentar la incertidumbre y las adversidades derivadas de su frágil salud. Atalo le enseñó que la filosofía no era un ejercicio abstracto, sino una forma de vida. Esta convicción quedaría grabada en el pensamiento de Séneca para siempre. Además de Atalo, recibió lecciones de Soción, un filósofo pitagórico que lo acercó a prácticas como el vegetarianismo y la reflexión sobre la pureza del alma. Bajo su influencia, Séneca adoptó, por un tiempo, un estilo de vida austero, absteniéndose de la carne y dedicando horas a la meditación, aunque posteriormente abandonaría estas estrictas costumbres. La huella de su formación continuaría presente en su vida y obra. Sotion manifestaba de manera clara su inclinación por valorar la templanza y la moderación. El joven aprendiz exploraba distintas corrientes, lo que le permitía forjar su carácter filosófico. Roma, en esa época, presentaba un entorno vibrante, pero también arriesgado para aquellos que buscaban la verdad. La filosofía no se limitaba a ser un ejercicio académico, sino que podía entrar en conflicto con los intereses políticos del poder imperial. Séneca aprendió desde muy joven a ser cauto, a sopesar cuidadosamente sus palabras y a no exponer sus opiniones de manera demasiado directa. Esta tensión entre la búsqueda de la verdad filosófica y la necesidad de sobrevivir en una corte llena de intrigas influiría en toda su trayectoria. Su educación también implicaba un aprendizaje de prudencia. El fuerte contraste entre la opulencia de Roma y las enseñanzas de austeridad del ámbito filosófico fue un elemento clave en su formación. Mientras que la sociedad romana celebraba la ostentación y el placer, sus maestros lo instaban a mirar más allá de lo material. Aprendió que la verdadera riqueza radicaba en la paz del alma y en la capacidad de no depender de bienes externos. Esta perspectiva lo acompañaría a lo largo de toda su obra, en la que criticaba con regularidad el excesivo lujo y la corrupción moral de su tiempo. Su estudio de la filosofía le permitió no solo desarrollar una ética personal, sino también cultivar un sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Séneca comprendió que el filósofo debía desempeñar un papel activo en la sociedad, ayudando a otros a alcanzar la virtud. Este ideal lo diferenciaba de quienes consideraban la filosofía como un mero entretenimiento intelectual. Su formación lo transformó en un pensador comprometido con la idea de que la sabiduría debía guiar tanto la vida pública como la privada. Durante su juventud en Roma, Séneca también tuvo contacto con las obras de grandes pensadores griegos como Zenón de Citio, Cleantes y Crisipo, fundadores del estoicismo. La lectura de sus escritos reforzó su convicción de que la virtud era el único bien auténtico y que la fortuna o la adversidad no dependían de los hombres, sino del destino. Esta visión le proporcionaba un marco para enfrentar su propia fragilidad física y los altibajos de la vida política romana. La filosofía se convertía en su refugio y su arma. Sin embargo, la educación de Séneca no se limitó a la filosofía y la retórica. También se formó en derecho, historia y ciencias naturales, disciplinas que complementaban la formación de un ciudadano romano destinado a participar en la vida pública. Su curiosidad lo llevó a estudiar astronomía
y a reflexionar sobre el orden del cosmos. Estos intereses se plasmarían más tarde en algunos de sus escritos, donde combinaba observaciones científicas con lecciones morales. El conocimiento integral era una parte fundamental de su preparación. La vida en Roma también le enseñó sobre la dureza de la competencia. Los jóvenes que aspiraban a ocupar cargos políticos debían demostrar talento, disciplina y astucia. Séneca, aunque su cuerpo se encontraba debilitado, sobresalía por su brillantez intelectual y su habilidad para el análisis. Su elocuencia le confería un respeto considerable entre sus colegas y maestros. La unión de su sabiduría filosófica con su destreza retórica lo convertía en una figura excepcional. Desde una edad temprana, quedó claro que estaba destinado a dejar una marca indeleble en la historia intelectual de Roma. Su carácter fue templado por la enfermedad y la disciplina del estudio. Sufría de crisis de salud que lo acercaban al umbral de la muerte en múltiples ocasiones. Estas vivencias lo acercaron aún más a la filosofía, ya que hallaba en ella consuelo y fortaleza. El concepto estoico de aceptar el destino con calma y de no temer a la muerte se transformó en un principio fundamental para él. Cada recaída le recordaba la fragilidad de la vida, impulsándolo a aprovechar cada momento en su búsqueda de sabiduría. El joven Séneca también aprendió a valorar la escritura como una herramienta para organizar sus pensamientos y dejar un legado. En sus primeras obras literarias ya se vislumbraba el estilo claro y directo que lo caracterizaría. No se perdía en adornos superfluos, sino que se esforzaba por transmitir sus ideas de forma sencilla y contundente. Para él, la escritura representaba tanto una vía de reflexión personal como un medio de enseñanza para otros. Así, la práctica literaria se convirtió en una parte esencial de su formación. Su recorrido a través de diversas escuelas filosóficas le proporcionó una perspectiva amplia y flexible. Aunque adoptó el estoicismo como su principal guía, también integró aspectos de otras corrientes. Del pitagorismo absorbió la importancia de la disciplina, mientras que de la escuela epicúrea reconoció el valor de la paz interior. Esta síntesis personal confería originalidad a su pensamiento, pues no se limitaba a reiterar lo aprendido, sino que lo adaptaba a sus propias experiencias y a las necesidades de su época. A medida que avanzaba en su instrucción, Séneca comenzó a captar la atención de círculos influyentes en Roma. Su talento no pasó desapercibido y gradualmente fue consolidando su posición en la sociedad. La fusión de su sabiduría filosófica y su habilidad retórica era altamente valorada, ya que preparaba a los jóvenes para roles en la política y el servicio público. Su nombre empezaba a resonar en los ámbitos donde se debatía no solo sobre filosofía, sino también acerca del futuro del imperio. Roma estaba forjando en él a un consejero y pensador prometedor. Al finalizar su período de formación, Séneca había acumulado una sólida base de conocimientos y experiencias. Había aprendido a enfrentar el sufrimiento físico, a cultivar la virtud y a dominar el arte de la palabra. Roma lo había moldeado como filósofo, escritor y ciudadano, listo para los desafíos de la vida pública. Su educación fue más que académica, se convirtió en un entrenamiento existencial, fortaleciendo su mente y su alma para que pudiera soportar las pruebas más severas. Con esta preparación, se encontraba listo para emprender su camino como escritor y pensador histórico. Capítulo 3. Primeros escritos y filosofía estoica. Capítulo 3. Primeros escritos y filosofía estoica. Los textos iniciales de Séneca
surgieron como resultado de sus años de formación y de su inclinación natural hacia la introspección. Al principio, no perseguían la fama pública, sino que eran ejercicios intelectuales que le ayudaban a organizar sus pensamientos. Estos escritos lo mostraban como un joven inquieto, con un estilo claro y directo que se distanciaba de la exageración retórica. Su intención era expresar ideas de manera sencilla y contundente, fiel a la tradición estoica que prioriza la verdad por encima de la forma. Entre los primeros documentos que se le atribuyen, se encuentran reflexiones sobre la brevedad de la vida y la fugacidad del tiempo. Estas meditaciones no eran todavía obras completas, sino indagaciones que anticipaban lo que más adelante serían sus importantes ensayos. Desde ese momento, ya se podía vislumbrar en él la preocupación fundamental que lo acompañaría durante toda su existencia: cómo vivir con sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre y sufrimiento. Su enfoque filosófico se centraba en lo práctico, en la vida cotidiana de las personas. La influencia de los estoicos fue crucial en esta etapa. Séneca adoptó de ellos la noción de que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo externo, como la riqueza, el poder o incluso la salud, son indiferentes. Lo esencial era mantener la calma del alma ante los altibajos de la fortuna. Este principio se reflejaba en sus primeros escritos, donde insistía en que el sabio debía ser autosuficiente, dueño de sí mismo y libre de pasiones descontroladas que esclavizan al ser humano. Uno de los aspectos más destacados de su estilo temprano fue su habilidad para combinar rigor filosófico con ejemplos accesibles. No se limitaba a disertar sobre conceptos abstractos, sino que buscaba ilustrarlos con situaciones cotidianas que cualquiera pudiera comprender. Esta destreza lo convirtió en un autor cercano, capaz de conectar no solo con los círculos intelectuales, sino también con un público más amplio. La claridad y concisión de sus frases se convertirían más tarde en una de sus características distintivas. En Roma, Séneca empezó a ser reconocido por su talento como escritor y filósofo. Sus discursos y textos circulaban entre los jóvenes de la élite, quienes veían en él un modelo de vida austera y reflexiva. En un entorno dominado por la ambición política y el deseo de riqueza, su mensaje de sobriedad y autocontrol resultaba novedoso y cautivador. Así fue ganando discípulos y admiradores, lo que fortaleció su reputación en los primeros años de su vida pública. Durante esta etapa temprana, también elaboró tratados de carácter consolatorio. La literatura de la consolación gozaba de gran prestigio en Roma, ya que ayudaba a sobrellevar la pérdida de seres queridos o las desgracias personales. Séneca escribió textos de este tipo dirigidos a familiares y amigos, aplicando los principios estoicos a situaciones concretas. Su tono era simultáneamente firme y compasivo, lo que le permitía brindar consuelo sin caer en excesos sentimentales. La enfermedad que lo acompañaba desde su juventud tuvo un impacto profundo en sus reflexiones. En sus primeros escritos ya se encuentran referencias constantes a la fragilidad del cuerpo y a la necesidad de fortalecer el alma. Séneca veía su propia vida como un laboratorio filosófico. El sufrimiento físico y la proximidad de la muerte le ofrecían la oportunidad de aplicar la enseñanza estoica de aceptar el destino con tranquilidad. Así, su filosofía estaba profundamente enraizada en la experiencia personal. Uno de sus intereses frecuentes era el tiempo. Desde sus primeros textos, insistía en que la vida es corta
y que los hombres la despilfarran en preocupaciones banales. La sabiduría consistía en aprender a utilizar bien el tiempo, dedicándolo a lo esencial, la búsqueda de la virtud y la paz interior. Esta idea, que desarrollaría más a fondo en su obra sobre la brevedad de la vida, ya estaba presente en sus primeras meditaciones. Era un tema que lo obsesionaba y que lo acompañaría hasta el final. Los escritos iniciales de Séneca también demuestran su capacidad para criticar las costumbres de su época. Apuntaba a la vanidad de quienes se dejaban llevar por el lujo, la ambición y el poder. Denunciaba la superficialidad de la vida en la corte y advertía sobre la esclavitud de los deseos. A pesar de su juventud, su voz se alzaba contra los excesos de la sociedad romana, proponiendo un regreso a la simplicidad y la armonía con la naturaleza. Esta postura lo convertía en un pensador a contracorriente. Paralelamente a su producción filosófica, Séneca cultivaba la oratoria. Sus discursos, aunque impregnados de filosofía, también buscaban causar impacto en el ámbito político. El dominio de la palabra era una herramienta indispensable en Roma, y Séneca supo utilizarla con maestría. Su estilo breve, incisivo y lleno de imágenes sorprendentes lo diferenciaba de otros oradores. Así, combinaba el rigor del pensamiento con la fuerza de la elocuencia, preparando el camino para su futura carrera política. Durante esos años, Séneca se fue consolidando como un representante de la corriente estoica adaptada ya a la realidad romana. Su filosofía no era un mero eco de los griegos, sino una reinterpretación práctica para el contexto de su época. Su preocupación por la moral individual se unía a una reflexión sobre la vida pública, lo que lo hacía especialmente relevante para los ciudadanos romanos que buscaban orientación en medio de la inestabilidad política. Los textos de esta primera etapa no siempre nos han llegado en su totalidad, pero lo que se ha conservado permite apreciar su evolución. Algunos de ellos fueron reelaborados más tarde, cuando alcanzó una mayor madurez intelectual. Sin embargo, ya en su juventud, se puede percibir el tono que lo haría famoso, una combinación de rigor moral, conciencia de la fragilidad humana y búsqueda de serenidad. Séneca comenzaba a forjar un legado que perduraría más allá de su propia época. Una característica que distingue sus primeros escritos es la constante invocación a la práctica. Para él, la filosofía debía servir para mejorar la vida, no para deslumbrar en disputas académicas. Esta inclinación práctica lo acercaba a la gente común, que encontraba en sus palabras orientaciones valiosas para enfrentar los retos. Su insistencia en aplicar la sabiduría en la vida cotidiana lo diferenciaba de otros filósofos más teóricos y le otorgaba un lugar como autor de consulta permanente. A medida que su prestigio crecía, Séneca empezó a atraer también la atención de figuras influyentes en Roma. Su capacidad para consolar, dirigir y ofrecer un marco ético sólido lo hacía valioso en un entorno donde las pasiones y ambiciones predominaban. Así, sus primeros escritos no solo consolidaron su reputación como filósofo, sino que también abrieron las puertas a una carrera pública en la que tendría que poner a prueba sus principios. En resumen, los primeros escritos de Séneca constituyen la semilla de su filosofía madura. En ellos se advierte ya su preocupación por el tiempo, la serenidad del alma, la crítica a los excesos y la búsqueda de la virtud, marcando el inicio de una obra que lo consagraría como uno de los grandes pensadores del estoicismo romano. A través de estos textos, el joven filósofo empezó a forjar la voz que resonaría en los siglos siguientes
como un faro de sabiduría y fortaleza. Capítulo 4. Carrera política y cercanía al poder. La entrada de Séneca en la vida política romana se produjo en un contexto dominado por la dinastía Julio-Claudia. Gracias a su talento oratorio y a la fama que había adquirido como filósofo, comenzó a ocupar cargos en la administración imperial. Su habilidad para expresarse claramente y persuadir lo convirtió en una figura respetada en el Senado. Sin embargo, este ascenso también lo colocó en un terreno peligroso, donde la ambición y la intriga definían la supervivencia. Roma era un lugar donde la palabra podía elevar a un individuo, pero también condenarlo. Hacia el año 31 de nuestra era, durante el reinado de Tiberio, Séneca fue nombrado cuestor, lo que marcó su entrada formal en el ámbito político. Este cargo le permitió participar en debates importantes y demostrar su destreza en asuntos de Estado. Sus intervenciones eran seguidas con gran atención, ya que unía el rigor filosófico con la astucia práctica que la política requería. La influencia de Séneca creció rápidamente, suscitando tanto admiración como recelos. Los círculos de poder romano rara vez toleraban a figuras demasiado destacadas. Durante el reinado de Calígula, Séneca alcanzó notoriedad en el Senado gracias a un discurso que impresionó a muchos. Sin embargo, su brillantez resultó ser un peligro. Calígula, conocido por su carácter inestable y celoso, consideró la elocuencia de Séneca como una amenaza a su propia autoridad. Se dice que se planteó la idea de sentenciarlo a muerte. Sin embargo, fue disuadido debido a la delicada salud del filósofo, quien se creía que la enfermedad lo llevaría pronto a la tumba. Este episodio puso de manifiesto cuán incierta era la vida política bajo emperadores autocráticos. A pesar de este peligro, Séneca continuó involucrándose en los asuntos del Estado. Su prestigio lo convirtió en una figura influyente entre los senadores y los miembros de la élite. Su habilidad para combinar los principios estoicos con un pragmatismo adaptado a la política lo hacía atractivo para aquellos que buscaban un equilibrio entre la moral y el poder. Sin embargo, este mismo equilibrio lo obligaba a realizar constantes concesiones, ya que la filosofía estoica defendía la virtud, mientras que la política romana demandaba astucia y, en muchas ocasiones, un silencio cómplice. El reinado de Claudio trajo nuevas oportunidades, pero también nuevos riesgos. En este periodo, Séneca fue acusado de mantener una relación con Julia Libila, hermana de Calígula. Aunque no está claro si la acusación era verdadera o resultado de intrigas, el simple hecho fue suficiente para que Claudio lo condenara al exilio en la isla de Córcega en el año 41 de nuestra era. Este acontecimiento evidenció cuán vulnerable podía ser la carrera de un hombre brillante en el contexto de las rivalidades en la corte. El poder en Roma nunca estaba exento de sospechas. Antes de su exilio, Séneca había adquirido experiencia en el Senado, donde defendió posturas moderadas y trató de conservar una cierta dignidad en los debates. Sus intervenciones se distinguían por un estilo incisivo, capaz de señalar la corrupción y los excesos sin caer en provocaciones abiertas. Era consciente de que el poder imperial no toleraba desafíos directos, pero aún así buscaba orientar la vida pública hacia la virtud. Su tiempo en la política fue una constante negociación entre sus principios y la necesidad de sobrevivir. La influencia de Séneca no se limitaba al Senado. También era consultado en círculos privados por miembros de la élite
que valoraban su juicio y su capacidad para ofrecer consejo filosófico en cuestiones prácticas. Esto le otorgaba un lugar destacado en Roma, donde la filosofía no era únicamente un ejercicio intelectual, sino también una guía para afrontar las tensiones de la vida política y personal. Su papel como consejero informal fortalecía su reputación, aunque al mismo tiempo aumentaba las envidias de quienes lo consideraban un competidor. El contraste entre su vida pública y su vocación filosófica era patente. Mientras que en el Senado debía medir cada palabra para evitar la ira de los emperadores, en sus escritos defendía la necesidad de expresarse con libertad y cultivar la verdad interior. Esta doble naturaleza de su existencia lo acompañaría a lo largo de toda su carrera. Séneca representaba al hombre que, a pesar de estar cerca del poder, buscaba mantener una cierta independencia moral. No obstante, la política romana no siempre permitía ese tipo de coherencia. La relación de Séneca con las emperatrices también influenció su trayectoria. Durante el mandato de Claudio, Séneca recibió cierta protección de parte de Mesalina, aunque su eventual caída fue ineludible. Más adelante, Agripina, madre de Nerón, desempeñaría un papel crucial en su retorno desde el exilio. Estas conexiones evidencian que la vida política en Roma no se decidía únicamente en el Senado, sino que también estaba influenciada por intrigas privadas en el palacio. La cercanía al poder significaba ser parte de un juego en el que los afectos y rivalidades podían resultar fatales. La experiencia política de Séneca le brindó la oportunidad de observar de cerca la naturaleza del poder absoluto. En sus escritos posteriores se pueden detectar reflexiones surgidas de esta etapa. Su crítica a la ambición desmedida, el peligro de los aduladores y la inestabilidad de los favores imperiales eran aspectos que había experimentado en su propia piel. Su trayectoria política no fue simplemente una sucesión de cargos, sino una verdadera escuela, donde aprendió cuán difícil era armonizar la virtud con la vida pública. Durante los primeros años de Claudio, la situación de Séneca se volvió insostenible. Sus adversarios políticos se aprovecharon de cada oportunidad para desacreditarlo. La acusación de adulterio con Julia Livilla fue el golpe definitivo, aunque probablemente respondía más a intrigas que a hechos confirmados. Con su condena al exilio, Séneca pasó de ser un orador influyente en Roma a convertirse en un desterrado alejado de la vida pública. Esta abrupta caída refleja la volatilidad de la política romana, donde el favor del emperador era la única garantía de seguridad. A pesar de todo, los años previos al exilio pusieron de manifiesto el talento político de Séneca. Supo desenvolverse en un entorno hostil, ganarse admiradores y al mismo tiempo evitar enfrentamientos directos con los emperadores. Su capacidad para mantenerse en equilibrio lo salvó en numerosas ocasiones, aunque finalmente no pudo escapar de la red de intrigas. La cercanía al poder le ofrecía prestigio y oportunidades, pero también lo exponía a riesgos constantes. Esta etapa dejó una huella indeleble en él, tanto en su forma de pensar como en su destino. Lo que aprendió en su carrera temprana sería fundamental para su regreso años más tarde. La experiencia acumulada en el Senado y el contacto con los emperadores lo prepararon para desempeñar un papel más significativo en el futuro. Había comprendido los mecanismos de la política imperial, la importancia de la prudencia y los límites de la libertad en una corte dominada por el miedo. Esta sabiduría lo acompañaría cuando, tiempo después,
fuera llamado a educar y guiar al joven Nerón. Los escritos de Séneca durante este periodo reflejan la tensión entre el filósofo y el político. En sus textos filosóficos defendía la libertad interior, mientras que en el ámbito público debía someterse a los caprichos de los poderosos. Este contraste revela la complejidad de su figura, que nunca puede ser reducida a un simple pensador aislado o a un mero político oportunista. Fue ambas cosas simultáneamente, y esa dualidad explica su relevancia histórica. Al finalizar esta etapa, Séneca ya había alcanzado una posición destacada en Roma, aunque simultáneamente se encontraba al borde del abismo. Su trayectoria política lo había llevado de la admiración pública a un constante peligro, concluyendo en el exilio. La cercanía al poder fue tanto una bendición como una condena. De esta experiencia surgieron las lecciones que marcarían el resto de su existencia y dejarían una huella en sus obras posteriores, en las que la reflexión sobre el poder, la ambición y la virtud ocupaba un lugar central. Capítulo 5. El exilio en Córcega. El destierro de Séneca en la isla de Córcega se inició en el año 41 de nuestra era, tras la condena dictada por el emperador Claudio. La acusación que lo condujo a dicho destino fue su supuesta relación con Julia Libila, hermana de Calígula y sobrina de Claudio. Aunque las fuentes no confirman con certitud la veracidad de esta imputación, el episodio ilustra cómo las intrigas palaciegas podían destrozar la vida de un hombre de un instante a otro. Roma era un lugar donde la envidia y la sospecha podían ser más mortales que las armas. Córcega, una isla montañosa y agreste, significaba para Séneca un aislamiento absoluto de la vida política y cultural de Roma. Su traslado implicó una ruptura con la élite senatorial y los círculos intelectuales en los que había brillado. Allí no había público para sus discursos ni audiencias para su retórica. El filósofo se vio inmerso en un entorno de soledad, rodeado de naturaleza salvaje y un clima riguroso, lo que influyó profundamente en sus reflexiones. Aunque el exilio fue un golpe, también representó una oportunidad para la introspección. Durante los primeros años en la isla, Séneca experimentó la amargura de haber caído en desgracia. En sus cartas y escritos desde Córcega, se percibe un tono de desaliento y desarraigo. La distancia de la capital le hacía sentir que su vida pública había llegado a su fin. Sin embargo, poco a poco, transformó ese dolor en filosofía. El destierro lo llevó a profundizar en la enseñanza estoica sobre aceptar el destino con serenidad. La adversidad se convirtió en una prueba real defendida en la teoría de Miloncientus. Una de las obras más reconocidas de este período es La Consolación dirigida a su madre. En ella, Séneca intenta consolarla por la tristeza de tener a su hijo en el exilio, afirmando que el verdadero sabio nunca está realmente en destierro, ya que lleva consigo la libertad interior. Aunque el texto tenía un propósito de consuelo familiar, también constituía una afirmación de fortaleza personal. Séneca buscaba demostrar que ni la distancia ni la desgracia podían arrebatarle su integridad moral. Otra obra importante de este período es La Consolación a Polibio, un texto en el que Séneca elogia a un poderoso liberto de Claudio. En este escrito, mezcla reflexiones filosóficas con alabanzas al círculo imperial, probablemente con la esperanza de obtener el perdón y regresar a Roma. Aunque esta obra ha recibido críticas por su tono elogioso, ilustra la tensión entre la necesidad de subsistir y la lealtad a sus principios. En el exilio, Séneca tuvo que unir filosofía y estrategia política.
El destierro no resultó en una pausa literaria, sino que, en realidad, fue un período de gran actividad creativa. Al verse apartado de la vida pública, Séneca canalizó su energía hacia la escritura. Este retiro, forzado por las circunstancias, le brindó la oportunidad de madurar su estilo y de desarrollar temas que más tarde se convertirían en centrales en su obra. La soledad en Córcega se transformó en un laboratorio donde puso a prueba su capacidad de resistencia y su creencia en la autosuficiencia del sabio. La adversidad se convirtió en una fuente de riqueza intelectual. Sin embargo, la isla no dejaba de ser un entorno hostil. Las crónicas relatan la dureza de su clima, la escasez de sus recursos y la rudeza de sus habitantes. Para un hombre habituado a la vida cultural de Roma, eso representaba una existencia casi primitiva. Séneca no ocultaba su malestar en ciertos pasajes de sus escritos, donde se quejaba de la aridez del lugar. No obstante, esos mismos textos evidencian cómo aprendió a apreciar lo esencial, reduciendo sus deseos y fortaleciendo su espíritu. El exilio también le brindó la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la condición humana. La rapidez con la que pasó de ser un orador respetado en el Senado a estar desterrado le hizo comprender lo efímero de la gloria y la inestabilidad de la fortuna. Esta experiencia le convenció de que el ser humano debe buscar su seguridad en sí mismo y no en las ayudas externas. La caída le permitió comprender más a fondo la enseñanza estoica de la indiferencia hacia aquello que no está en nuestras manos. La correspondencia de Séneca desde Córcega revela tanto su angustia como su lucha por mantener la serenidad. En algunos pasajes se percibe un tono de desesperación, mientras que en otros se manifiesta una firmeza admirable. El destierro se convirtió en un campo de confrontación entre sus emociones humanas y su filosofía. Esa tensión, lejos de debilitarlo, enriqueció su pensamiento, ya que lo obligó a enfrentarse con sinceridad a sus propias contradicciones. En sus textos de este periodo, la filosofía se torna más humana, menos abstracta y más cercana a la experiencia real. El paso del tiempo en la isla transformó su carácter. Si al principio predominaban la amargura y la nostalgia, con el tiempo se hizo evidente una aceptación más tranquila de su destino. Séneca aprendió a convivir con la soledad y a transformarla en una compañera. La contemplación de la naturaleza, el retiro y la reflexión constante le ayudaron a consolidar su visión del mundo. Córcega, aunque impuesta como castigo, se transformó en un escenario de autoconocimiento y disciplina interior. El exilio también impactó su percepción sobre la muerte. Aislado y consciente de la fragilidad de su condición, Séneca profundizó en la noción de que la muerte no debe ser temida, sino aceptada como una parte natural de la vida. En sus escritos hace hincapié en que no se trata de la cantidad de años vividos, sino de la calidad de la vida misma. Esta idea, en parte fruto de su vivencia en Córcega, marcaría profundamente toda su filosofía posterior, otorgándole una fortaleza singular para enfrentar su destino final años después. La relación con su familia se convirtió en un pilar fundamental durante este periodo. Sus cartas revelan un lazo estrecho con su madre y un anhelo de mantener el contacto vivo, a pesar de la distancia que los separaba. A través de esas comunicaciones, Séneca no solo brindaba consuelo a sus seres queridos, sino que también hallaba refugio para él mismo. La escritura se transformó en un puente entre el desterrado y su hogar, una forma de resistir el aislamiento. El intercambio epistolar
consolidó la dimensión práctica de su filosofía. Aunque físicamente apartado, Séneca nunca dejó de pensar en un posible regreso. Sus escritos en alabanza al círculo imperial reflejan una estrategia política que buscaba abrirle las puertas de Roma. Esto no representaba una contradicción con su filosofía, sino más bien una manifestación de su habilidad para adaptarse a la realidad existente. El filósofo comprendía que la virtud radicaba en la intención interna y que, en ocasiones, era necesario recurrir a medios pragmáticos para alcanzar un objetivo más grande. Su estadía en Cócega le exigió perfeccionar ese delicado equilibrio. Después de 8 años de exilio, la situación dio un giro con la llegada de Agripina, madre de Nerón, a una posición de influencia en la corte de Claudio. Ella intercedió en favor de Séneca y logró su regreso en el año 40, en Bebedín, Cristo. La influencia de Agripina era evidente. Ella buscaba un tutor de renombre para su hijo, y Séneca poseía las cualidades necesarias: un filósofo respetado, con experiencia política y una reputación que podía legitimar al joven heredero. Así, el exilio llegó a su fin y dio paso a una nueva fase en su vida. El tiempo transcurrido en Cócega dejó una huella indeleble en Séneca. Lo forzó a confrontar la soledad, la incertidumbre y la desesperanza, pero también le ofreció la oportunidad de poner a prueba la solidez de sus principios estoicos. Los escritos de este período son testigos de esa lucha interna y muestran el proceso de transformación de un hombre que logró convertir la adversidad en aprendizaje. El exilio, que al principio parecía un cierre, se volvió una preparación para su futuro papel como consejero del poder imperial. Capítulo 6. El regreso y la tutoría de Nerón. La vuelta de Séneca a Roma, en el año 49 de Seto, marcó un cambio decisivo en su trayectoria. Tras 8 años de destierro en Cócega, fue nuevamente convocado a la vida pública gracias a la intervención de Agripina la Menor, hermana de Calígula y madre de Nerón. Agripina necesitaba un tutor capaz de educar y formar a su hijo, y consideraba que su prestigio filosófico y su experiencia política lo convertían en el candidato ideal. Este nombramiento lo posicionó en el epicentro de los acontecimientos imperiales. La figura de Agripina fue crucial en este proceso. Su ambición y visión clara del poder jugarían un papel fundamental en los acontecimientos venideros. Entendía que contar con un consejero de renombre como Séneca reforzaba la legitimidad de su hijo. Además, la reputación moral del filósofo era valiosa para proyectar una imagen de disciplina y virtud en torno al joven Nerón. Para Séneca, este regreso no solo significaba el final del exilio, sino también la oportunidad de ejercer una influencia crucial en la formación del futuro emperador. Desde su llegada a Roma, Séneca asumió con seriedad su rol como tutor. Nerón, quien tenía aproximadamente 12 años al inicio de esta relación, era un joven de temperamento complejo, marcado por las intrigas de la corte y la ambición de su madre. Séneca se propuso educarlo en la disciplina estoica, inculcándole valores como la moderación, la justicia y el autocontrol. Su objetivo era formar no solo a un gobernante competente, sino también a un hombre capaz de resistir las tentaciones del poder absoluto. La educación de Nerón abarcaba estudios de retórica, poesía, filosofía y artes. Séneca se esforzó por transmitirle la importancia de la elocuencia, convencido de que la palabra era un instrumento fundamental para el gobierno. También intentó despertar en él un interés genuino por la filosofía, aunque no siempre logró vencer las inclinaciones más hedonistas del joven.
A pesar de estas dificultades, durante los primeros años de su formación, Nerón mostró signos de moderación y disciplina que fueron atribuidos a la influencia de su tutor. El regreso de Séneca coincidió con el ascenso de Agripina al poder como esposa del emperador Claudio. Gracias a su posición, logró que Séneca fuera nombrado pretor en el año 50 de nuestra era, lo que le devolvió un lugar relevante en la vida pública. Así, no solo actuaba como tutor, sino que también recuperaba su carrera política. Esta doble función le permitió influir tanto en el ámbito privado de la educación de Nerón como en las decisiones de gobierno en Roma. La labor de Séneca como tutor no estuvo exenta de tensiones. Debía equilibrar su función educativa con las presiones de Agripina, que buscaba controlar cada aspecto de la vida de su hijo. En múltiples ocasiones, el filósofo se vio en la necesidad de intervenir para moderar las exigencias de la madre y preservar cierto grado de independencia en la formación de Nerón. Estas tensiones revelan la dificultad de desempeñar su papel en un ambiente donde la política y los intereses familiares estaban constantemente entrelazados. La muerte de Claudio, en el año 54 de nuestra era, marcó un nuevo capítulo en la vida de Séneca. Con el ascenso de Nerón al trono imperial, su antiguo pupilo se convirtió en emperador a los 16 años. Agripina había desempeñado un papel decisivo en asegurar su sucesión y, junto con Sexto Afranio Burro, prefecto de la Guardia Pretoriana, asumió la responsabilidad de guiar al joven gobernante. La tarea era monumental: gobernar el imperio más poderoso del mundo bajo la autoridad de un adolescente inexperto. Durante los primeros años del reinado de Nerón, conocidos como el Quinquenio de Séneca, se establecieron las bases de su legado. Burro, el gobierno se distinguió por su moderación y sensatez. Queneca y Burro funcionaron como los principales consejeros, trabajando para guiar el imperio hacia una administración justa y equilibrada. Las decisiones que tomaron reflejaban un esfuerzo por mantener la paz social, respetar al Senado y controlar los excesos del joven emperador. Este periodo sería recordado posteriormente como uno de los más estables del reinado de Nerón. La influencia de Séneca en esta época fue significativa. Sus discursos, redactados en nombre de Nerón, poseían un estilo sobrio y estaban cargados de referencias filosóficas. En ellos se exaltaban la clemencia, la justicia y la necesidad de un gobierno moderado. Estas palabras no solo buscaban moldear la imagen pública del joven emperador, sino también guiar su comportamiento personal. El filósofo intentaba formar a Nerón de acuerdo con los ideales estoicos de un gobernante virtuoso, aunque ya comenzaban a germinar las semillas de la desmesura en el joven. El regreso a Roma también permitió a Séneca afianzar su posición como escritor. A pesar de sus compromisos con los asuntos de Estado, continuó creando obras filosóficas y literarias. Esta etapa se transformó en una de las más productivas de su existencia, en la que compuso tratados y cartas que exploraban su visión sobre la brevedad de la vida, la paz del alma y la relevancia de la virtud. La práctica política y la reflexión filosófica se alimentaban mutuamente, otorgándole a su obra una profundidad singular. La relación entre Séneca y Nerón no estuvo exenta de complicaciones. Aunque al principio el joven emperador parecía acoger las recomendaciones de su tutor, con el tiempo surgieron signos de rebeldía y una inclinación hacia placeres excesivos. Séneca se encontraba ante el dilema de conservar su influencia sin incitar la ira de su pupilo ni de Agripina. El equilibrio era frágil
y el filósofo debía recurrir constantemente a la prudencia para mantener su posición en la corte. Intentaba inculcar la idea de que el verdadero poder residía en el dominio de uno mismo. Insistía en que un emperador debía gobernar con clemencia, evitar la crueldad y buscar el bien común. Estas enseñanzas se reflejan en su tratado sobre la clemencia, escrito probablemente para guiar al joven Nerón. En esta obra, Séneca presenta la clemencia como la máxima virtud de un gobernante, capaz de consolidar su autoridad a través de la justicia en lugar del temor. El regreso a la vida pública también trajo consigo críticas y suspicacias hacia Séneca. Algunos lo acusaban de enriquecerse gracias a su cercanía al poder. Aunque él defendía la austeridad en sus escritos, sus detractores señalaban que acumulaba riquezas y propiedades. Esta aparente contradicción se convirtió en un punto de ataque constante que más tarde contribuiría a su caída en desgracia. La tensión entre su filosofía y su vida práctica reflejaba la dificultad de vivir conforme a los ideales en un entorno corrupto. A pesar de las tensiones, la figura de Séneca como tutor y consejero tuvo un impacto profundo en los primeros años del reinado de Nerón. Su influencia permitió que el imperio disfrutara de un breve periodo de estabilidad y buen gobierno. Roma lo veía como un guía sensato, capaz de combinar su sabiduría filosófica con una visión política pragmática. Esta fase representaba el clímax de su carrera, donde su regreso tras el exilio parecía haberse convertido en una segunda oportunidad para moldear el destino del imperio. Sin embargo, con el paso del tiempo, el carácter de Nerón empezó a inclinarse hacia la tiranía y el descontrol. Séneca, que había retornado a Roma como maestro y orientador del joven emperador, pronto enfrentaría la dolorosa realidad de ver a su pupilo alejarse de los principios que había intentado inculcarle. El regreso glorioso y esperanzador que había comenzado con Agripina lentamente se transformaría en un escenario de tensiones crecientes, donde la sabiduría del filósofo sería puesta a prueba, una vez más. Capítulo 7. La influencia sobre el joven emperador. El ascenso de Nerón al poder en el año 54 después de Cristo colocó a Séneca en el corazón del gobierno romano. El filósofo, junto con Sexto Afranio Burro, prefecto del pretorio, se convirtió en una de las figuras más influyentes durante los primeros años del reinado. Ambos formaron un dúo que equilibraba la energía juvenil del emperador con la prudencia de la experiencia. Este periodo fue recordado como el más estable, gracias en gran medida a la orientación de sus consejeros. La influencia de Séneca se notaba principalmente en su política de moderación, aconsejando a Nerón sobre la importancia de mantener buenas relaciones con el Senado y de mostrarse como un gobernante clemente. Al principio, el joven emperador seguía con entusiasmo los discursos escritos por su maestro, que exaltaban la justicia y la templanza. Estas palabras creaban la imagen de un príncipe virtuoso, capaz de gobernar con sabiduría, lo que generó esperanza entre los romanos. Una de las obras más representativas de esta etapa fue el Tratado de Clemencia, escrito por Séneca y dirigido a Nerón. En este texto, el filósofo expone la clemencia como la virtud esencial de un buen gobernante. A través de ejemplos históricos, muestra cómo el uso moderado del poder genera respeto y estabilidad, mientras que la crueldad engendra miedo y traición. Esta obra no solo fue un ejercicio educativo, sino también una advertencia sutil ante las tentaciones de la tiranía. Durante los primeros años, las recomendaciones de Séneca parecían dar resultado.
Nerón redujo impuestos excesivos, promovió espectáculos para el pueblo y mantuvo una relación relativamente armoniosa con el Senado. Los cronistas posteriores consideraron este periodo como una excepción dentro de un reinado que más tarde se caracterizaría por la crueldad y el descontrol. La guía del filósofo había logrado, al menos temporalmente, controlar los impulsos más peligrosos del joven emperador. Sin embargo, la relación entre maestro y discípulo no estuvo exenta de tensiones. Nerón mostraba inclinaciones artísticas y hedonistas que preocupaban a Séneca,